vamos a diferenciar entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva hay un aumento de la tensión arterial, pero no hay síntomas y tampoco compromiso de órganos nobles, corazón, riñón. Mientras que en la emergencia hipertensiva sí hay un compromiso de órganos nobles y suele ir acompañado de síntomas severos, entre ellos vómitos explosivos, cefalea intensa, a veces suele asociarse con convulsiones, como dijimos, ya sea focalizado o generalizado, con alteración de la conciencia, ¿sí? Y también puede haber compromiso de otros órganos como el riñón, lo cual puede dar una nefropatía, una insuficiencia renal o asociarse con un compromiso cardiológico, el cual llevará a un infarto de miocardio, una falla del ventrículo izquierdo, asociado a un edema agudo de pulmón y posteriormente a una anemia hemolítica microangiopática, que también suele llevar una emergencia hipertensiva si no se trata inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es lo importante que debemos saber? Debemos realizar una buena anamnesis en un paciente con antecedente de cefalea o vómitos o epistaxis, ¿sí? Es muy importante. eh, Obtener información, ¿no? Con respecto a un niño que ha tenido cefalea en el día o en la noche o epistaxis sin cefalea, en un paciente con antecedente de obesidad o sobrepeso. Acá debemos investigar antecedentes familiares, como habíamos comentado, si tiene alguna enfermedad, ya sea hipertensión arterial, que sea un diabético o una enfermedad endocrina como hipotiroidismo, hipertiroidismo, o antecedentes personales como los factores de riesgo, que haya sido un paciente, un prematuro extremo, ¿sí? O que haya tenido obesidad o sobrepeso. Investigar es importante los factores de riesgo o la ingesta de algunos fármacos como los corticoides o pacientes que tienen ronquidos durante la noche, que pueden tener un síndrome obstructivo, ¿no? De las vías aéreas, que suelen roncar y posteriormente a veces despiertan con cefalea o con epistaxis. ¿Qué debemos realizar cuando hay signos o síntomas de hipertensión arterial? Las pruebas complementarias, realizar un laboratorio, un hemograma, función renal, ionograma, solicitar control lipídico de triglicéridos, eso para descartar también una enfermedad metabólica que a veces suele ir asociado a la hipertensión arterial. Hacer un análisis de orina, una determinación cuantitativa de albúmina y proteínas en una orina de la mañana. Realizar una ecografía renal, una radiografía de tórax para descartar que no tenga una cardiomegalia, que la causa de la hipertensión sea de problema cardiológico, o también renal, realizar una gamografía renal, una angiografía renal. Después nos vamos al tratamiento. Los pilares del tratamiento son dos, ¿sí? Primero, saber los principios generales para el tratamiento en la terapia, ¿sí? Lo primero que en una terapia debemos tener es un acceso intravenoso. Eso nos ayudará a indicar la medicación oportunamente, realizar la pronta titulación de los antihipertensivos que vamos a utilizar. También debemos tener un acceso intraarterial para la monitorización de la tensión arterial invasiva, realizar una monitorización de los signos vitales, de los órganos vitales y una evaluación neurológica que es importante, ¿no? Una escala de Glasgow hay que realizar cada 2 horas, un monitoreo cardíaco, monitoreo renal,
valorar la diuresis, la función renal. Y también a veces necesitamos asociar cuando un paciente tiene una convulsión, un anticomicial, o cuando el paciente tenga una afectación cardíaca, asociar vasoactivos. O también por los anticomiciales presentan bruscamente una hipotensión, entonces iniciamos los vasoactivos. No. Importante tomar decisiones en una terapia intensiva. Lo que debemos tomar en cuenta, debemos tener una vía para realizar una infusión continua de un antihipertensivo, ya que estamos en terapia, ¿sí? La droga de elección no existe, todo dependerá de la experiencia, ya sea del colega o también de la disposición de medicamentos que tenga cada, cada hospital. Y sí debemos tomar en cuenta ante la presencia de hipertensión, que debemos utilizar un medicamento que tenga una acción rápida, ¿sí? Que sea fácil su uso, seguro, ¿sí? Eso es importante saber. Y cuando ya estemos frente a un paciente que tenga una hipertensión arterial, se debe realizar, ¿sí? Un descenso lento de la tensión arterial, más o menos un 25% del porcentaje total se debe realizar eso en las primeras 6 horas. No es conveniente realizar eh, eh, la eh, no es conveniente realizar, eh, ay, no es conveniente realizar rápidamente el descenso brusco de la presión arterial, porque puede traer lesiones irreversibles, especialmente a nivel cerebral, cardiológico o renal, ¿sí? Se debe hacer un descenso lento de un 25% más o menos en las primeras 6 horas. Y para normalizar la presión arterial, más o menos se debe realizar entre las 24 a 48 horas. Eso para evitar, ¿no? Posterior afectaciones irreversibles. El rápido descenso, como dice acá, aumenta la morbilidad, el desplazamiento de la curva de autorregulación a nivel vascular, lo cual ocasiona lesión a nivel cerebral, a nivel de las arterias coronarias y renales. ¿Qué fármacos utilizamos ante una emergencia hipertensiva? Como vamos a utilizar infusión continua en una terapia, el fármaco de elección, si lo tenemos en el hospital, el labetalol, que es un alfa bloqueante, un beta bloqueante, que se puede utilizar en bolo a 0,1 miligramos kilodosis o infusión continua de 0,25 a 3 miligramos kilo hora, ¿sí? Un efecto adverso de la utilización, si utilizamos el labetalol, rápidamente puede ocasionar, dice, un fallo cardíaco o una crisis asmática. Si lo utilizamos rápidamente. Eso es un efecto adverso relativo. Otro medicamento a utilizar en una emergencia hipertensiva es el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador, que se utiliza por infusión continua. Utilizamos a 0,5 a 10 microgramos kilo minuto, lo cual cuando se utiliza ese medicamento se debe hacer un monitoreo de los cianuros, los cuales se suelen depositar a nivel del riñón y ocasionar una insuficiencia renal iatrogénica. Posterior a los 3 días que se haya utilizado infusión continua de nitroprusiato de sodio, se debería realizar un control de cianuros en sangre. Después otro medicamento que se puede utilizar es la nicardipina, que es un bloqueante de calcio, la dosis de 1 a 3 microgramos kilo minuto, también por infusión continua. No tenemos acá en el hospital, no sé si
en la ciudad, pero el que más tenemos es el labetalol, el nitrofusiato, son los que más utilizamos, ¿sí? Y el esmolol también, que es un beta bloqueante que se utiliza de 100 a 500 microgramos kilo minuto. Cuando lo administramos rápidamente puede ocasionar una bradicardia profunda. Medicamentos que utilizamos por vía oral, podemos utilizar los IECA cuando no tenemos una vía, el enalapril, captopril, las dosis está 0,8 el enalapril, se puede utilizar hasta 0,6 miligramos kilo día con una dosis total de 40 miligramos día, esa es dosis máxima que se puede utilizar. El captopril de 0,3 a 0,5 miligramos kilo día, de 2 a 3 veces. La dosis máxima que se puede utilizar es de 6 miligramos kilo día. Los bloqueantes receptores de la angiotensina, como ser el losartán, casi no se utiliza. Es poco lo que se utiliza este medicamento. La dosis de inicio es de 0,75 miligramos una vez por día y la dosis máxima de 1,4 miligramos kilo día. También se utilizan los alfa y beta agonistas adrenérgicos como el carvedilol, atenolol y la betalol. Se utiliza de 2 veces por día cada uno. Bloqueantes de canales de calcio como el amlodipino, que es el más frecuente que tenemos en el hospital, que podemos utilizar a una dosis de inicio de 0,6. Lo importante es iniciar con dosis baja para evitar los efectos adversos como habíamos visto, ¿no? No es conveniente realizar el descenso brusco de la presión arterial. Entonces se debe iniciar con dosis baja. Otro medicamento, como los agonistas centrales, alfa, como la clonidina, que sí lo tenemos, utilizamos de 5 a 10 microgramos kilo día. También podemos utilizar infusión continua, esto es más que todo vía oral. Y diuréticos como la furosemida, espironolactona, la furosemida empezamos a 0,5, 2 y como dosis máxima 6 miligramos día. Y la espiro, que empezamos con 1 miligramo kilo día, 1 o 2 veces por día, hasta 100 miligramos día como dosis máxima. Bueno, espero que les haya servido este tema. Muchas gracias. Bueno, ahí concluye la disertación de la doctora Valle. No sé si alguien en línea tiene alguna consulta o si no, alguien aquí en el auditorio. ¿Sí, doctor? Ya, el antihipertensivo que debes iniciar depende, como dijimos, no existe uno específico, pero hay que tomar en cuenta el que tenga acción rápida, como cuál, amlodipino, nifedipino, es lo que tenemos en el hospital. Eso podemos indicar en caso de que el paciente no esté vomitando, ¿sí? Puedes dar vía oral o le pones una sonda, se indica. Pero si realmente el paciente está con mala tolerancia, puedes iniciarle intravenoso, puedes darle un bolo, como digo. Vamos a diferenciar entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva hay un aumento de la tensión arterial, pero no hay síntomas y tampoco compromiso de órganos nobles, corazón, riñón. Mientras que en la emergencia hipertensiva sí hay un compromiso de órganos nobles y suele ir acompañado de síntomas severos, entre ellos vómitos explosivos, cefalea intensa,
A veces suele asociarse con confusiones, como dijimos, ya sea focalizado o generalizado, con alteración de la conciencia, ¿sí? Y también puede haber compromiso de otros órganos como el riñón, lo cual puede dar una nefropatía, una insuficiencia renal o asociarse con un compromiso cardiológico, el cual llevará a un infarto de miocardio, una falla del ventrículo izquierdo, asociado a un edema agudo de pulmón y posteriormente a una anemia hemolítica microangiopática, que también suele llevar una emergencia hipertensiva si no se trata inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es lo importante que debemos saber? Debemos realizar una buena anamnesis en un paciente con antecedente de cefalea o vómitos o epistaxis. Sí, es muy importante. eh, Obtener información, ¿no? Con respecto a un niño que ha tenido cefalea en el día o en la noche o epistaxis sin cefalea, en un paciente con antecedente de obesidad o sobrepeso. Acá debemos investigar antecedentes familiares, como habíamos comentado, si tiene alguna enfermedad, ya sea hipertensión arterial, que sea un diabético o una enfermedad endocrina como un hipotiroidismo, hipertiroidismo, o antecedentes personales como los factores de riesgo, que haya sido un paciente, un prematuro extremo, ¿sí? O que haya tenido obesidad o sobrepeso. Investigar es importante los factores de riesgo o la ingesta de algunos fármacos como los corticoides o pacientes que tienen ronquidos durante la noche, que pueden tener un síndrome obstructivo, ¿no? De las vías aéreas, que suelen roncar y posteriormente a veces despiertan con cefalea o con epistaxis. ¿Qué debemos realizar cuando hay signos o síntomas de hipertensión arterial? Las pruebas complementarias, realizar un laboratorio, un hemograma, función renal, ionograma, solicitar control lipídico de triglicéridos, eso para descartar también una enfermedad metabólica que a veces suele ir asociado a la hipertensión arterial. Hacer un análisis de orina, una determinación cuantitativa de albúmina y proteínas en una orina de la mañana. Realizar una ecografía renal, una radiografía de tórax para descartar que no tenga una cardiomegalia, que la causa de la hipertensión sea por de problema cardiológico, o también renal, realizar una gamografía renal, una angiografía renal. Después nos vamos al tratamiento. Los pilares del tratamiento son dos, ¿sí? Primero, saber los principios generales para el tratamiento en la terapia, ¿sí? Lo primero que en una terapia debemos tener es un acceso intravenoso. Eso nos ayudará a indicar la medicación oportunamente, realizar la pronta titulación de los antihipertensivos que vamos a utilizar. También debemos tener un acceso intraarterial para la monitorización de la tensión arterial invasiva, realizar una monitorización de los signos vitales, de los órganos vitales y una evaluación neurológica que es importante, ¿no? Una escala de Glasgow hay que realizar cada 2 horas, un monitoreo cardíaco, monitoreo renal, valorar la diuresis, la función renal. Y también a veces necesitamos asociar cuando un paciente tiene una convulsión, un anticomicial, o cuando el paciente tenga una afectación cardíaca, asociar vasoactivos. O también por los anticomiciales presentan bruscamente una hipotensión, entonces iniciamos los vasoactivos. No. Importante tomar decisiones en una terapia intensiva.
lo que debemos tomar en cuenta, debemos tener una vía para realizar una infusión continua de un antihipertensivo, ya que estamos en terapia, ¿sí? La droga de elección no existe, todo dependerá de la experiencia, ya sea del colega o también de la disposición de medicamentos que tenga cada, cada hospital. Y sí, debemos tomar en cuenta ante la presencia de hipertensión, que debemos utilizar un medicamento que tenga una acción rápida, ¿sí? Que sea fácil su uso, seguro, ¿sí? Eso es importante saber. Y cuando ya estemos frente a un paciente que tenga una hipertensión arterial, se debe realizar, ¿sí? Un descenso lento de la tensión arterial, más o menos un 25% del porcentaje total se debe realizar eso en las primeras 6 horas. No es conveniente realizar eh, eh, la eh, no es conveniente realizar, eh, ay, no es conveniente realizar rápidamente el descenso brusco de la presión arterial, porque puede traer lesiones irreversibles, especialmente a nivel cerebral, cardiológico o renal, ¿sí? Se debe hacer un descenso lento de un 25% más o menos en las primeras 6 horas. Y para normalizar la presión arterial, más o menos se debe realizar entre las 24 a 48 horas. Eso para evitar, ¿no? Posterior afectaciones irreversibles. El rápido descenso, como dice acá, aumenta la morbilidad, el desplazamiento de la curva de autorregulación a nivel vascular, lo cual ocasiona lesión a nivel cerebral, a nivel de las arterias coronarias y renales. ¿Qué fármacos utilizamos ante una emergencia hipertensiva? Como vamos a utilizar infusión continua en una terapia, el fármaco de elección, si lo tenemos en el hospital, el labetalol, que es un alfa bloqueante, un beta bloqueante, que se puede utilizar en bolo, hacer 1 miligramos kilodosis o infusión continua de 0,25 a 3 miligramos kilo hora, ¿sí? Un efecto adverso de la utilización, si utilizamos el labetalol, rápidamente puede ocasionar, dice, un fallo cardíaco o una crisis asmática. Si lo utilizamos rápidamente. Eso es un efecto adverso relativo. Otro medicamento a utilizar en una emergencia hipertensiva es el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador, que se utiliza por infusión continua. Utilizamos a 0,5 a 10 microgramos kilo minuto, lo cual cuando se utiliza ese medicamento se debe hacer un monitoreo de los cianuros, los cuales se suelen depositar a nivel del riñón y ocasionar una insuficiencia renal iatrogénica. Posterior a los 3 días que se haya utilizado infusión continua de nitroprusiato de sodio, se debería realizar un control de cianuros en sangre. Después otro medicamento que se puede utilizar es la nicardipina, que es un bloqueante de calcio, la dosis de 1 a 3 microgramos kilo minuto, también por infusión continua. No tenemos acá en el hospital, no sé si en la ciudad, pero el que más tenemos es el labetalol, el nitroprusiato, son los que más utilizamos, ¿sí? Y el esmolol también, que es un beta bloqueante que se utiliza de 100 a 500 microgramos kilo minuto. Cuando lo administramos rápidamente puede ocasionar una bradicardia profunda. Medicamentos que utilizamos por vía oral. Podemos utilizar los IECA cuando no tenemos una vía, el enalapril, captopril.
Las dosis está 0,8 el enalapril, se puede utilizar hasta 0,6 miligramos kilo día con una dosis total de 40 miligramos día. Esa es dosis máxima que se puede utilizar. El captopril de 0,3 a 0,5 miligramos kilo día de 2 a 3 veces. La dosis máxima que se puede utilizar es de 6 miligramos kilo día. Los bloqueantes receptores de la angiotensina, como ser el losartán, casi no se utiliza. Es poco lo que se utiliza este medicamento. La dosis de inicio es de 0,75 miligramos una vez por día y la dosis máxima de 1,4 miligramos kilo día. También se utilizan los alfa y beta agonistas adrenérgicos como el carvedilol, atenolol y la betalol. Se utiliza de 2 veces por día cada uno. Bloqueantes de canales de calcio como el amlodipino, que es el más frecuente que tenemos en el hospital, que podemos utilizar a una dosis de inicio de 0,6. Lo importante es iniciar con dosis baja para evitar los efectos adversos, como habíamos visto, ¿no? No es conveniente realizar el descenso brusco de la presión arterial. Entonces se debe iniciar con dosis baja. Otro medicamento, como los agonistas centrales, alfa, como la clonidina, que sí lo tenemos, utilizamos de 5 a 10 microgramos kilo día. También podemos utilizar infusión continua, esto es más que todo vía oral. Y diuréticos, como la furosemida, espironolactona. La furosemida empezamos a 0,5, 2 y como dosis máxima 6 miligramos día. Y la expiro, que empezamos con 1 miligramo kilo día, una o 2 veces por día, hasta 100 miligramos día como dosis máxima. Bueno, espero que les haya servido este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí concluye la disertación de la doctora Valle. No sé si alguien en línea tiene alguna consulta o si no, alguien aquí en el auditorio. ¿Sí, doctor? Ya, el antihipertensivo que debes iniciar depende, como dijimos, no existe uno específico, pero hay que tomar en cuenta el que tenga acción rápida, como cuál, amlodipino, nifedipino, es lo que tenemos en el hospital. Eso podemos indicar en caso de que el paciente no esté vomitando, ¿sí? Pues la vía oral o le pones una sonda, se indica. Pero si realmente el paciente está con mala tolerancia, puedes iniciarle intravenoso, puedes darle un bolo, como digo. Vamos a diferenciar entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva hay un aumento de la tensión arterial, pero no hay síntomas y tampoco compromiso de órganos nobles, corazón, riñón. Mientras que en la emergencia hipertensiva sí hay un compromiso de órganos nobles y suele ir acompañado de síntomas severos, entre ellos vómitos explosivos, cefalea intensa, a veces suele asociarse con confusiones, como dijimos, ya sea focalizado o generalizado, con alteración de la conciencia, ¿sí? Y también puede haber compromiso de otros órganos como el riñón, lo cual puede dar una nefropatía, una insuficiencia renal o asociarse con un compromiso cardiológico, el cual llevará a un infarto de miocardio, una falla del ventrículo izquierdo, asociado a un edema agudo de pulmón y posteriormente
a una anemia hemolítica microangiopática, que también suele llevar una emergencia hipertensiva si no se trata inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es lo importante que debemos saber? Debemos realizar una buena anamnesis en un paciente con antecedente de cefalea o vómitos o epistaxis. Sí, es muy importante eh, obtener información, ¿no? Con respecto a un niño que ha tenido cefalea en el día o en la noche o epistaxis sin cefalea, en un paciente con antecedente de obesidad o sobrepeso. Acá debemos investigar antecedentes familiares, como habíamos comentado, si tiene alguna enfermedad, ya sea hipertensión arterial, que sea un diabético o una enfermedad endocrina como un hipotiroidismo, hipertiroidismo, o antecedentes personales como los factores de riesgo, que haya sido un paciente, un prematuro extremo, ¿sí? O que haya tenido obesidad o sobrepeso. Investigar es importante los factores de riesgo o la ingesta de algunos fármacos como los corticoides o pacientes que tienen ronquidos durante la noche, que pueden tener un síndrome obstructivo, ¿no? De las vías aéreas, que suelen roncar y posteriormente a veces despiertan con cefalea o con epistaxis. ¿Qué debemos realizar cuando hay signos o síntomas de hipertensión arterial? Las pruebas complementarias, realizar un laboratorio, un hemograma, función renal, ionograma, solicitar control lipídico de triglicéridos, eso para descartar también una enfermedad metabólica que a veces suele ir asociado a la hipertensión arterial. Hacer un análisis de orina, una determinación cuantitativa de albúmina y proteínas en una orina de la mañana. Realizar una ecografía renal, una radiografía de tórax para descartar que no tenga una cardiomegalia, que la causa de la hipertensión sea de problema cardiológico, o también renal, realizar una gamografía renal, una angiografía renal. Después nos vamos al tratamiento. Los pilares del tratamiento son dos, ¿sí? Primero, saber los principios generales para el tratamiento en la terapia, ¿sí? Lo primero que en una terapia debemos tener es un acceso intravenoso. Eso nos ayudará a indicar la medicación oportunamente, realizar la pronta titulación de los antihipertensivos que vamos a utilizar. También debemos tener un acceso intraarterial para la monitorización de la tensión arterial invasiva, realizar una monitorización de los signos vitales, de los órganos vitales y una evaluación neurológica que es importante, ¿no? Una escala de Glasgow hay que realizar cada 2 horas, un monitoreo cardíaco, monitoreo renal, valorar la diuresis, la función renal. Y también a veces necesitamos asociar cuando un paciente tiene una convulsión, un anticomicial, o cuando el paciente tenga una afectación cardíaca, asociar vasoactivos. O también por los anticomiciales presenta bruscamente una hipotensión, entonces iniciamos los vasoactivos. No. Importante tomar decisiones en una terapia intensiva. Lo que debemos tomar en cuenta, debemos tener una vía para realizar una infusión continua de un antihipertensivo, ya que estamos en terapia, ¿sí? La droga de elección no existe, todo dependerá de la experiencia, ya sea del colega o también de la disposición de medicamentos que tenga cada, cada hospital. Y sí, debemos tomar en cuenta ante la presencia de hipertensión,
que debemos utilizar un medicamento que tenga una acción rápida, ¿sí? Que sea fácil su uso, seguro, ¿sí? Eso es importante saber. Y cuando ya estemos frente a un paciente que tenga una hipertensión arterial, se debe realizar, ¿sí? Un descenso lento de la tensión arterial, más o menos un 25% del porcentaje total se debe realizar eso en las primeras 6 horas. No es conveniente realizar eh, eh, la eh, no es conveniente realizar, eh, ay, no es conveniente realizar rápidamente el descenso brusco de la presión arterial, porque puede traer lesiones irreversibles, especialmente a nivel cerebral, cardiológico o renal, ¿sí? Se debe hacer un descenso lento de un 25% más o menos en las primeras 6 horas. Y para normalizar la presión arterial, más o menos se debe realizar entre las 24 a 48 horas. Eso para evitar, ¿no? Posterior afectaciones irreversibles. El rápido descenso, como dice acá, aumenta la morbilidad, el desplazamiento de la curva de autorregulación a nivel vascular, lo cual ocasiona lesión a nivel cerebral, a nivel de las arterias coronarias y renales. ¿Qué fármacos utilizamos ante una emergencia hipertensiva? Como vamos a utilizar infusión continua en una terapia, el fármaco de elección, si lo tenemos en el hospital, el labetalol, que es un alfa bloqueante, un beta bloqueante, que se puede utilizar en bolo, hacer 1 miligramos kilodosis o infusión continua de 0,25 a 3 miligramos kilo hora, ¿sí? Un efecto adverso de la utilización, si utilizamos el labetalol, rápidamente puede ocasionar, dice, un fallo cardíaco o una crisis asmática. Si lo utilizamos rápidamente. Eso es un efecto adverso relativo. Otro medicamento a utilizar en una emergencia hipertensiva es el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador, que se utiliza por infusión continua. Utilizamos a 0,5 a 10 microgramos kilo minuto, lo cual cuando se utiliza este medicamento se debe hacer un monitoreo de los cianuros, los cuales se suelen depositar a nivel del riñón y ocasionar una insuficiencia renal iatrogénica. Posterior a los 3 días que se haya utilizado infusión continua de nitroprusiato de sodio, se debería realizar un control de cianuros en sangre. Después otro medicamento que se puede utilizar es la nicardipina, que es un bloqueante de calcio, la dosis de 1 a 3 microgramos kilo minuto, también por infusión continua. No tenemos acá en el hospital, no sé si en la ciudad, pero el que más tenemos es el labetalol, el nitroprusiato, son los que más utilizamos, ¿sí? Y el esmolol también, que es un beta bloqueante que se utiliza de 100 a 500 microgramos kilo minuto. Cuando lo administramos rápidamente puede ocasionar una bradicardia profunda. Medicamentos que utilizamos por vía oral. Podemos utilizar los IECA cuando no tenemos una vía, el enalapril, captopril. Las dosis está a 0,8 el enalapril. Se puede utilizar hasta 0,6 miligramos kilo día con una dosis total de 40 miligramos día. Esa es dosis máxima que se puede utilizar. El captopril de 0,3 a 0,5 miligramos kilo día, de 2 a 3 veces. La dosis máxima que se puede utilizar es de 6 miligramos kilo día. Los bloqueantes receptores de la angiotensina, como ser el losartán, casi no se utiliza. Es poco lo que se utiliza este medicamento.
La dosis de inicio es de 0,75 miligramos una vez por día y la dosis máxima de 1,4 miligramos kilo día. También se utilizan los alfa y beta agonistas adrenérgicos como el carvedilol, atenolol y la betalol. Se utiliza de 2 veces por día cada uno. Bloqueantes de canales de calcio como el amlodipino, que es el más frecuente que tenemos en el hospital, que podemos utilizar a una dosis de inicio de 0,6. Lo importante es iniciar con dosis baja para evitar los efectos adversos, como habíamos visto, ¿no? No es conveniente realizar el descenso brusco de la presión arterial. Entonces se debe iniciar con dosis baja. Otro medicamento, como los agonistas centrales, alfa, como la clonidina, que sí lo tenemos, utilizamos de 5 a 10 microgramos kilo día. También podemos utilizar infusión continua, esto es más que todo vía oral. Y diuréticos como la furosemida, espironolactona, la furosemida empezamos a 0,5, 2 y como dosis máxima 6 miligramos día. Y la expiro, que empezamos con 1 miligramo kilo día, una o 2 veces por día, hasta 100 miligramos día como dosis máxima. Bueno, espero que les haya servido este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí concluye la disertación de la doctora Valle.